Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Bueno, para quien no lo recuerde, hace mucho tiempo, bueno, hace un año más o menos, subí un vídeo sobre Hatshepsut, la reina faraón. Y en ese vídeo hablé de que hubo un sucesor suyo, o sea, no directo, un descendiente de un sucesor suyo, que empezó a cagarla intentando cambiar completamente la religión de Egipto, convirtiéndola en monoteísmo, es decir, un solo dios. Bueno, hoy vengo a hablaros de ese innovador. Vale, bueno, para quien no lo haya visto en el título, hoy vengo a hablaros de Akenatón. Akenatón, que conste que no era su nombre de nacimiento, nació como Amenhotep, nombrado así en honor a su padre, Amenhotep III. Él estaba destinado a subir al trono como Amenhotep IV y de hecho lo hizo en los primeros años, que de hecho creo que fueron de corregencia con su padre, es decir, su padre en teoría todavía era el rey, pero él ya se encargaba de asuntos de estado porque su padre ya era un abuelete. En cualquier caso, Akenatón era... sí, le voy a llamar Akenatón para no liaros. Akenatón era un faraón no demasiado común. ¿Y esto por qué? Porque bueno, no era 100% egipcio. Normalmente los faraones, la familia real egipcia, se casaba... bueno, entre familia, había matrimonios entre hermanos, entre primos, porque solo consideraban que solo podían casarse con sus iguales. Y por tanto, sus únicos iguales en Egipto tenían que ser sus propios familiares. Sin embargo, Akenatón era 3/4 partes mitaní. Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué cojones es mitaní? Bueno, Mitanni o Mitanni, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, era un reino que se creó más o menos en la época de Tutmosis III, el hijastro de Hatshepsut. Y bueno, estaba situado más o menos al norte de lo que ahora es Siria. Vale, en la antigüedad fue conquistado por Egipto, pero con el tiempo las relaciones entre ambos países mejoraron y bueno, establecieron tratados de paz, alianzas y una de las formas de mantener esa alianza fue con matrimonios. El padre de Akenatón, Amenhotep, era hijo de una mitaní, una princesa mitaní llamada Mutemuya. Y bueno, ahí los egipcios se dieron cuenta de ¡hey! En otros países hay otras princesas, podemos casarnos con ellas. Así que él era hijo de una mitaní, Mutemuya, y luego se casó con una mujer que era medio mitaní también. Se llamaba Ti o Tai, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, se escribe T-I-Y. De esta manera, Akenatón tenía 3/4 partes de mitaní. Y bueno, esto era importante porque una de las cosas que caracterizaba a los mitanís era que su religión era bastante más simple que la de los egipcios. Los egipcios tenían muchísimos dioses y de hecho a la madre de Akenatón esto la abrumaba bastante, así que intentaba mantener sus ritos religiosos que eran más sencillos y su marido, que era medio mitaní también, se lo permitió. ¿Cuál fue el problema? Que la reina quiso que... bueno, que esta influencia se mantuviese también en su hijo, que por aquel entonces era Amenhotep IV. Así que cuando por fin Amenhotep III murió, Amenhotep IV se cambió oficialmente el nombre a Akenatón, que significa útil para Atón o efectivo para Atón. Atón era el dios al que él consideraba que había que adorar. Supongo que sabréis, si habéis visto algún jeroglífico o alguna representación de dioses egipcios, que los dioses solares tenían sobre la cabeza, en lugar de una corona, un círculo de fuego rojo, que era básicamente la representación del sol, el disco solar. Bueno, pues para Akenatón, el propio disco solar era el dios al que había que adorar. Lo representaba como un círculo de luz del que salían varios rayos terminados en manos que daban bienes a la humanidad. Y bueno, sí, probablemente esto de un dios de luz con aureolas que dan regalos os suene un poco a una religión que todos conocemos bastante, pero bueno, de eso hablaré después. Vale, la cuestión es que al principio Akenatón se limitó a introducir el culto a Atón en la religión egipcia, y no era tan extraño porque había tantos dioses que no era extraño que de vez en cuando se incorporasen de otras religiones, o se creasen unos nuevos completamente. Vale, el problema fue cuando empezó a darle más y más importancia, el culto a Atón comenzó a crecer más y más,
Y al final eclipsó a a todos los demás cuando Akenatón dijo: «Hey, aquí solo podéis adorar al disco solar, a ningún otro dios». Bueno, esto no le gustó nada a la gente, sobre todo a los sacerdotes de Amon-Ra, que era como el dios principal de la religión egipcia. Ellos estaban muy en contra y de hecho hicieron campaña en contra del faraón. Y bueno, el pueblo llano tampoco estaba demasiado contento, porque ellos, claro, tenían... El pueblo llano tenía sus propios dioses que eran más populares que otros, tenían... Bueno, estaban acostumbrados a ciertos ritos y claro, si les cambiaban todo el sistema de golpe, pues evidentemente se cabreaban. De hecho, para contraatacar con lo que hizo Akenatón, perdón, metiendo a Atón en la religión egipcia, ellos introdujeron a su propio dios a modo de contraataque. Se llamaba Shed y era una especie de Hércules egipcio, por así decirlo. Era una especie de príncipe inmortal que defendía a Egipto de sus enemigos, de animales peligrosos como escorpiones, serpientes y leones, transformándose él mismo en esos animales para poder enfrentarlos. No se sabe mucho de este dios hasta precisamente la época de Akenatón, así que es de suponer que o bien ya existía y no tenía mucha importancia, o bien fue creado específicamente para que para que el pueblo ya no pudiese adorarlo en lugar de a ese dios tan extraño que había traído el faraón. Vale, más allá de lo que pensase el pueblo, de lo que pensase los sacerdotes, hay que decir que Akenatón tenía el apoyo de su familia a la hora de seguir este culto. Bueno, más allá de lo que dijese su madre, Akenatón estaba casado con una mujer muy importante que se llamaba Nefertiti. Bueno, de hecho estaba casado con varias mujeres, o sea, estaba casado con una de sus hermanas, que era la madre que era la madre de Tutankamón, que por aquel entonces se llamaba Tutankatón, por el rollo este de adorar a Atón. Y estaba casado con una princesa Mitanni llamada Quilla, que no tuvo mucha importancia hasta que empezó a perderla la propia Nefertiti. Vale, Nefertiti es una mujer muy interesante porque está emparentada bastante con la familia real sin llegar a pertenecer directamente a ella. Era la prima de Akenatón porque su padre, Ay, era el hermano de su madre, Ti, y ambos descendían lejanamente de Ahmose Nefertari. Ahmose Nefertari es la primera reina oficialmente de la dinastía 18 y tenía el título de dadora de herederos, es decir, que solo sus hijos y sus descendientes podían acceder al trono. Por tanto, Nefertiti, al ser descendiente de ella, podía reclamar el trono o por lo menos reclamar una alianza matrimonial con la familia que estuviese reinando en ese momento, que era la de Akenatón. Vale. Se teorizó mucho durante mucho tiempo sobre quién podía ser la madre de Nefertiti. Hay quien decía que era Sitamón, una princesa que venía directamente de la familia real, pero luego salió una nueva teoría que afirmaba que en realidad ella era medio mitaní, que su madre había sido mitaní. ¿Y esto por qué? Porque los mitanís tenían una costumbre bastante curiosa que era la de abombarse la cabeza, o sea que estuviese como ahuevada por las coronas y cascos que llevaban. Y dado que tanto Nefertiti como sus hijas tenían esta característica, es probable que fuese porque la heredó de su madre, que era mitaní. Vale, después de esta pequeña lección de historia sobre las cabezas en mitaní, volvemos a Nefertiti y a su descendencia, porque tuvo bastantes hijas. Bueno, de hecho solo tuvo hijas, que fue uno de los problemas por los que ninguno de sus herederos directos pudo ser rey. Vale, tuvo varias hijas que voy a enumerar a continuación. Tuvo a Ankhesepaton, que luego se cambiaría el nombre por Ankhesenamón. Tuvo a Meritatón, tuvo a Meketatón, tuvo a Setepenra, tuvo a Neferneferura y tuvo a Neferneferuatón Tasherit. Tasherit significa la joven, porque el nombre que he dicho antes de Tasherit era un apodo para la propia Nefertiti. Así que supongo que el Tasherit sería lo equivalente a Junior o a segundo en la actualidad. Vale. Las tres primeras princesas que he mencionado se casaron con su padre cuando tuvieron la edad para hacerlo, porque como ya he dicho, ahí el incesto no tenía ningún problema con ello. La cuestión es que es interesante decir que la primera que mencioné, Ankhesenamón, la pobre tuvo que casarse un montón de veces con sus familiares. De hecho, su vida matrimonial debía de ser como un chiste. Oye, Ankhesenamón, que tienes que casarte con tu padre. Y ella, bueno, vale. Ankhesenamón, tu padre ha muerto. Ahora tienes que casarte con tu medio hermano _primo. Bueno, si no hay más remedio.
Ankhesenamun, tu hermano guión primo ha muerto, ahora tienes que casarte con tu abuelo. Y ella debió de estar arrancándose los pelos, pero igualmente aceptó. Vale, otra de las hermanas, Setepenra, que era la más pequeña, es interesante su nombre precisamente porque significa elegida por Ra, un dios que, según Akenatón, no debía ser adorado. ¿Y por qué le pusieron este nombre? Pues o bien porque él ya estaba empezando a perder influencia y decidieron igualmente ponerle ese nombre, es decir, de, vale, sí, sabemos que hay culto a Atón, pero nos da igual y vamos a ponerle el nombre de Ra. Y otra razón era que precisamente porque su pueblo estaba tan cabreado intentó apaciguarlo diciendo: hey, ¿veis este bebé que acaba de tener mi mujer? Pues le voy a poner el nombre de uno de vuestros dioses favoritos. ¡Hala! Pero bueno, la pobre niña murió cuando era muy jovencita, o sea que realmente no pudo hacer mucho para conciliar la vieja religión con la nueva. Vale. La cuestión es que como Akenatón estaba tan solo a nivel de religión, solo adoraban a Atón, su familia y los pelotas de la corte, es decir, esos que decían de, oh, esta debe de ser la nueva religión verdadera, voy a intentar conseguir enchufe adorando a Atón igual que hace el faraón. Pues construyó una nueva capital a Tetatón, Ajetatón, que bueno, estaba a medio camino entre Tebas, que era como la capital de Egipto, y Memphis, que era otra ciudad muy importante. Y bueno, ahí, en esa ciudad, cuyo nombre significaba Horizonte de Atón, el rey se trasladó y la convirtió en su propia capital. Y bueno, ahí supongo que se creó su mundo perfecto. Ahí todos adoraban a Atón, su familia era feliz, él se hacía retratos, que de hecho sus retratos son bastante interesantes porque aparecen escenas en las que juega con sus hijas o en las que su esposa está en el mismo tamaño que él representada, o sea, son estampas familiares bastante poco comunes en el antiguo Egipto. Pero bueno, la cosa es, mientras él estaba en su burbuja de religión monoteísta, sus aliados estaban un poco en la mierda. Mitanni, que seguía siendo aliada de Egipto, estaba siendo atacada por los hititas, que eran un pueblo que siempre se llevó bastante mal con Egipto. Y entonces Mitanni, como haría cualquier aliado coherente, envió cartas a Egipto y al rey, o sea, al faraón, perdón, pidiéndole que por favor fuese a ayudarles. La cosa es que Akenatón no hizo nada, o bien porque no se sentía militarmente preparado para ayudar a los mitanís, o bien porque, bueno, a él solo le interesaba la religión y por tanto los asuntos militares, pues, le daban bastante igual. Así que bueno, Mitanni fue bastante perjudicada por este conflicto y al pobre Akenatón le dio igual. Al final acabó muriendo, como le pasa a todo el mundo, y bueno, esto tampoco le afectó demasiado a la gente porque bueno, ya estaban bastante hartos de la nueva religión. Eso sí, mucha gente piensa que entonces Tutankamón le sucedió directamente, pero no fue así. Quien le sucedió fue un misterioso faraón llamado Semeneskara. Y vale, además del nombre evidentemente gracioso, este faraón es interesante porque, bueno, no se sabe exactamente quién fue y de dónde salió, pero muchos teorizan sobre que en realidad era Nefertiti vestida de hombre. Y bueno, esto sería evidentemente una emulación a lo que hizo Hatshepsut en su momento, pero realmente mucha gente piensa esto porque en un punto del reinado de Akenatón, Nefertiti desapareció, perdió influencia, no se sabe muy bien por qué, y desapareció de la corte. Ahí fue cuando una de las otras esposas de Akenatón, Quilla, comenzó a ganar importancia. Pero la cuestión es, ¿qué pasó con Nefertiti? Nadie lo sabe, pero en el caso de que hubiese sido Semeneskara, lo siento, tengo que leerlo para no decirlo mal, pues se habría convertido en la segunda reina faraón propiamente dicho, o sea, una reina que se hace pasar por faraón vistiéndose de hombre. Y bueno, de hecho, el hecho de que se casase con una de sus hijas, en teoría se casó con una de ellas, para tener más legitimidad en el trono, pues llega a un nuevo grado de perturbación. O sea, una madre vestida de hombre casándose con una de sus hijas es como... La cuestión es que su reinado duró también muy poco. Hay quien dice que estuvo un tiempo de corregente con Akenatón, pero en cualquier caso, también murió Semeneskara, madre mía, y le sucedió otro faraón o reina que también duró muy poco. No recuerdo ahora su nombre, sé que empezaba por Nefer, pero bueno. La cuestión es,
Después sí que llegó Tutankamón, Tutankaton por aquel entonces, se cambió el nombre por Tutankamón y volvió a restablecer el politeísmo en Egipto. Bueno, su hermana también se cambió el nombre por algo acabado en Amón, porque Amon-Ra era el dios más importante antes de que llegase Atón. Y bueno, intentaron volver a conciliar la religión egipcia. Y bueno, pues todos sabemos quién fue Tutankamón, el niño rey, porque subió muy joven al trono y murió con apenas 20 años, o sea que no duró demasiado. Luego murió sin descendencia viva, tuvo dos hijas, pero las dos murieron siendo bebés, de hecho una de ellas creo que no llegó ni a respirar. Así que quien le sucedió fue su abuelo, Ay, que como ya he dicho descendía de una reina muy importante, así que tenía derechos al trono. Y cuando él murió, le sucedió su yerno, Oremeb. Y después de él se acabó definitivamente la dinastía 18 y comenzó la dinastía 19, la dinastía de Ramsés. Que bueno, algunos dicen que estaban conectadas entre ellas porque una hija de Oremeb se casó con el segundo rey de la dinastía 19, pero eso no es importante. Vale, antes mencioné que la religión de Atón tenía ciertas similitudes con la religión actual cristiana. ¿Y por qué digo esto? Bueno, judeo-cristiana en realidad, pero bueno, lo voy a explicar ahora. En la dinastía 19, cuando el hijo de Ramsés II subió al trono, Meremtaj, ahí fue cuando sucedió lo que dice la Biblia de que los israelitas huyeron de Egipto siguiendo a Moisés. Vale, la cuestión es, Moisés, para quien conozca su historia, fue criado por la familia real egipcia. Luego tuvo ahí esa experiencia con una zarza parlante y, bueno, decidió hacer lo que tenía que hacer y llevarse a su pueblo a la famosa tierra que emana leche y miel. La cuestión es, ¿cómo es que, siendo criado por los egipcios, por unos politeístas, Moisés acabó creyendo en un solo dios? Bueno, hay quien dice que se vio influenciado por la religión de Atón. ¿Y cómo es posible? Os preguntaréis si llevaba años desaparecida. Bueno, según se dice, cuando se eliminó el culto a Atón, algunos de sus creyentes siguieron ejerciendo esa religión, o sea, practicando esa religión pero en secreto. Se mantuvo en la sombra y supuestamente algunos de sus restos llegaron hasta la época de Meremtaj, hasta la época de Moisés, y le dieron a él, o sea, le influyeron a él lo suficiente como para ayudarle a, bueno, a entender esta idea de un solo Dios que solo trae cosas buenas y que evidentemente es superior a los dioses paganos que tienen los egipcios. Pero bueno, esto es solo una teoría. Y de hecho, probablemente mucha gente se volvería loca si les dijesen que el origen de la religión judeocristiana está en un dios creado por un faraón egipcio. Pero bueno, me pareció que era una cosa interesante, así que aquí os la traigo. Y bueno, podéis decirme vuestra opinión también en los comentarios. Probablemente hay gente que sabe mucho más de historia que yo, así que por favor que lo diga si sabe algo al respecto. En cualquier caso, hasta aquí llega la historia de Akenatón. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Que me dejéis más ideas sobre de qué puedo subir el próximo vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao.